Hoy es el segundo día, el segundo. Mañana es el día del descenso de los cielos del Buda, la Paptuchen. Por lo tanto, me gustaría hacer una oración, un ritual de generación de la bodhicitta. Hay muchos rituales diferentes, pero nosotros podemos meditar durante 1 minuto en la bodhicitta. Y también podemos meditar en la Bhagavad. Y después podemos hacer la generación de la bodhicitta. Mañana es el tercer día. Y es el día de la Paptuche, del el descenso del Buda desde los cielos. En algunos monasterios hacen rituales especiales y ponen como una escalera. Eso es un poco estrecho. La madre de Buda murió y renació en los cielos. Y él fue a verla a los cielos y después volvió. Y no hacía falta ninguna escalera para eso, no le hizo falta tener una escalera. Él lo hizo a través de enviar, a través de una emanación mágica, no subiendo con una escalera. Porque ¿cuántos peldaños debía tener semejante escalera? Sería imposible. Buda puede hacer algunas emanaciones mágicas. Y para nosotros lo importante no son esas emanaciones mágicas. Lo importante para nosotros es su palabra, estudiar lo que él dijo. El mismo Buda nos dijo que tenemos que analizar lo que dijo, sus palabras. Tenemos el canon de Pali y el de sánscrito, que ambos se han ido extendiendo. Y el linaje de la tradición de Nalanda, creo que podemos decir que es un linaje para personas inteligentes. Hace ya más de 1000 años, los grandes maestros de Nalanda utilizaron como base las palabras de Buda para después analizarlas y utilizar la lógica para aportar de una manera increíble sus pensamientos. Aquí han venido personas de Hor y también estamos nosotros, los tibetanos, y todos nosotros hemos mantenido y hemos preservado las enseñanzas del Buda. En el presente tenemos muchísimos problemas debido a no disciplinar nuestra mente, así que tenemos que disciplinar nuestra mente. La base para ello es el amor, la compasión, la tolerancia, la paciencia, el contentarse con lo que tenemos. Esto es una base que tenemos en todas las religiones, pero después en el budismo tenemos los textos de todos los grandes maestros de Nalanda que analizaron las enseñanzas a través de la lógica y la argumentación. Cuando hablamos sobre psicología, tenemos que mirar cómo funciona la mente y cuáles son las mentes que perturban a la mente. ¿Qué es lo que hace que seamos más felices? ¿Cuáles son las mentes que hacen que seamos felices y que seamos infelices? ¿Y cuáles son las mentes que cuando las entrenamos, las mentes que perturban nuestra mente de manera natural disminuyen? La parte más profunda de nuestra mente es la luz clara. La naturaleza de nuestra mente es la luz clara y la cognición. Y todos los problemas que nosotros tenemos son debidos a mentes adventicias que no están en la naturaleza de la mente.
Ahora, hoy vamos a hablar de este texto que está escrito por Nagarjuna, del que se dijo que era el segundo maestro después del Buda Sakyamuni. ¿Dónde nos quedamos ayer? ¿Por dónde? ¿Cuáles son las últimas palabras que leímos? Las palabras del Buda y el linaje de Nalanda Nalanda surgió después de Nagarjuna. Primero le están diciendo, sí, esto fue en el siglo I. Los maestros de Nalanda tomaron como base las palabras del propio Buda. En la época del mismo Buda había estas 4 escuelas principales del budismo, de la filosofía budista, que es el Vaibhasika, Sautrantika, Chittamatra, y luego Svatantrik y Prasangika Madhyamika. Se tomaron como base estas enseñanzas y después se mejoraron tomando como base los sutras de la percepción de la sabiduría, en donde Buda habló de una manera muy profunda sobre la teoría de la ausencia de yo. Y de ahí surgieron las 2 escuelas de Chittamatra y Madhyamika. Los grandes maestros de Nalanda tuvieron en cuenta el primer giro de la rueda del Dharma y también el segundo, donde se habla de los sutras de la perfección de la sabiduría, y de una manera muy profunda lo estudiaron. Y después el tercer giro de la rueda del Dharma, del que hablé ayer brevemente, en el cual se habla sobre la naturaleza de la mente, que es la luz clara. Esta afirmación la encontramos en el tercer giro de la rueda del Dharma. Kuntan Rinpoche, como ya dije ayer, dice que estas ruedas del Dharma, de enseñanzas del Dharma, son una manera gradual de llegar poco a poco al conocimiento sobre la luz clara innata. Y esto es algo bastante sensato, bastante claro. Primero, en este texto habla sobre las aserciones de las escuelas tirticas. No sé por dónde vamos, dónde nos quedamos ayer, pero no importa. Buda habló en 3 rondas, la primera, la segunda y la tercera. La tercera es la más importante. En la primera, el Buda estableció las bases para el budismo, las 4 nobles verdades, y las explicó con las 3 rondas de las 4 nobles verdades, de la esencia junto con la acción, y la tercera ronda. Y nos explicó cómo la ignorancia era el problema, la raíz de nuestros problemas, y cómo se podía eliminar la ignorancia y todas las faltas, todas las manchas adventicias junto con sus huellas kármicas, utilizando antídotos. La verdad del camino la explicó de una manera más profunda en el segundo giro de la rueda del Dharma,
cómo eliminar estas manchas adventicias de la mente. Explico que todos los fenómenos carecen de naturaleza propia, pero para los que no podían aceptar esta idea bien, la vacuidad burda, para ellos les habló de la vacuidad de la dualidad de sujeto y objeto durante la tercera ronda. Los que tenían una mente muy inteligente y muy profunda, a estos les habló sobre el Tantra, les habló sobre la mente de luz clara innata. Y esto son unas etapas en la comprensión de cada vez más profunda de la mente. Los tirtikas, ayer estuvimos hablando ya, ¿no?, de lo que dicen los tirtikas. Los tirtikas hablan de un yo permanente, unitario y autónomo. Hablan de un yo separado de los agregados. Esto es, la verdad, bastante útil para poder establecer la reencarnación. Para explicar la reencarnación es más fácil. Pero nosotros lo explicamos en función de la causa sustancial de la conciencia. La conciencia necesita tener una causa sustancial, que sería un momento anterior de conciencia, que sea de una naturaleza semejante. Y de esta manera establecemos la ausencia de comienzo de la conciencia. Y de esta manera explicamos la reencarnación. Pero si realmente tienes un yo que está separado de los agregados, que existe de esta manera independiente, autónoma, es mucho más fácil pensar en la reencarnación. Pero este yo independiente de los agregados, permanente, unitario, autónomo, que no cambia, no se transforma, ni siquiera debido a causas y condiciones, no cambia, no se transforma. Pero no es fácil para nosotros aceptar la existencia de semejante tipo de yo. Entonces, Nagarjuna refuta este yo al principio del texto. Lo hace al principio, cuando dice, si analizamos con lógica aquello que los no budistas llamaron yo, no encontramos dónde se halla entre todos los agregados, en la cuarta estrofa. Después, las cuatro nobles verdades, la verdad del sufrimiento, del origen del sufrimiento, de la cesación y del camino, tampoco las emociones nocivas ni el karma existen tal y como nosotros las percibimos. ¿Cómo las percibimos? Las percibimos, por ejemplo, si tomamos el cuerpo, lo percibimos el cuerpo como mi cuerpo, mi mente, como si existieran ahí en el lado del objeto. Si no los analizamos y los dejamos tal cual los percibimos, ese es el tipo de apariencia que nosotros tenemos. ¿Pero dónde nos quedamos ayer? Bueno, voy a explicar un poco primero lo que es el sentido. Primero, el Buda, antes de hablar sobre las cuatro nobles verdades, primero habló sobre el sufrimiento. Entonces habló sobre el sufrimiento y sobre el cuerpo de una manera general. Nosotros percibimos los objetos, todos estos objetos, como si existieran por su propio lado. Pero no nos explicó que no existían de esa manera. Al principio simplemente decía el cuerpo, nuestro cuerpo, contaminados de la naturaleza del sufrimiento. Y el origen del sufrimiento es el karma, las acciones y las emociones nocivas. Las acciones provienen de las emociones nocivas, están motivadas por ellas.
Y las emociones nocivas tienen su origen en la ignorancia. Entonces, hablaba de un cuerpo que podamos tocar así, que es el tipo de cuerpo que nosotros percibimos así de manera inmediata. Y esto sería como una base. Y después lo fue explicando de una manera más y más profunda. El cuerpo, la sensación, etcétera. Si lo pensamos, vemos que la forma es como una nube. La sensación es como cada uno tiene como un ejemplo de que no tienen existencia verdadera. Este cuerpo, que es el que experimenta el sufrimiento y la felicidad, y también los objetos sensuales, las formas y sonidos, los olores, los sabores, etcétera, los percibimos como si existieran por su propio lado. Pero la escuela Chittamatra, por ejemplo, lo que dice es que los fenómenos no existen del lado del objeto, no existen de manera externa a la mente. Son de la mera sustancia de la mente que los percibe. Esto, como ya he dicho, es muy semejante a la presentación de la física cuántica. Y esto nos sirve para eliminar la noción de solidez, porque nos dicen este objeto sobre el que generamos apego o rechazo no existe del lado del objeto. No existe más que la mente para ellos, no existe algo separado de la mente y que sean, por ejemplo, las formas, colores, sonidos, olores, sabores, texturas. Y hablaron entonces de la vacuidad, de dualidad de sujeto y objeto. Cuando vemos todos los distintos objetos sobre los cuales nosotros generamos apego y rechazo, los Chittamatra dicen que solamente son apariencias que surgen debido a la maduración de nuestras huellas kármicas, nuestras predisposiciones latentes. Por lo tanto, hablan de esta dualidad, esa ausencia de dualidad de sujeto y objeto. Nosotros tenemos la mente fundamental, la mente alaya, en la cual se guardan todas estas predisposiciones latentes que van madurando en la aparición de formas, colores, etcétera. Y esto nos sirve, esta es la escuela Chittamatra, y nos sirve también para disminuir el aferramiento a la existencia externa de los fenómenos y disminuye nuestras emociones nocivas. Más adelante, la escuela de Madhyamika, igual que dice la escuela Chittamatra, dice que la escuela Chittamatra dice que todo es meramente, que solamente existe. Después la escuela Madhyamika es la más profunda. Habla sobre la ausencia de entidad, que sirve para eliminar la ignorancia, que es la raíz del apego y el rechazo. Y es el argumento más profundo para atacar a esta noción de existencia verdadera que nosotros tenemos, es la visión de Madhyamika, que dice que no existen los fenómenos por su propia naturaleza, sino que son meras imputaciones por nombre. Ayer mencioné un texto de unos versos de los 400 versos de Aryadeva que hablaban sobre esto.
la visión de Nagarjuna más acertada es la de Chandrakirti, que es la que refuta que los fenómenos existan por sus propias características, ni siquiera de manera convencional. Después también está Baba Viveka y también Dignaga y Dharmakirti. Todos ellos tienen una visión increíble y hablan sobre lógica y sobre epistemología. Pero ellos dicen que como tiene que haber una base para la percepción, existen los fenómenos autocaracterizados de manera convencional, estos Dignaga, etc. Pero Chandrakirti es el que niega esta visión en el ingreso al Madhyamika. Él dice, todo apego a las teorías propias y por igual todo rechazo a las ajenas son pensamiento. Por eso, tras disipar todo el deseo de rechazo, el análisis profundo nos liberará con rapidez. Y también en su autocomentario refuta las afirmaciones de Dignaga y de Dharmakirti, utilizando los distintos conjuntos de argumentos. El argumento de séptuple, de quíntuple, de analizar los fenómenos. Y si analizamos los fenómenos de esta manera, vemos que no existen en absoluto, tal y como nosotros los percibimos. No hay nada, no encontramos nada al final, todo se desvanece. Cuando examinamos bien estas entidades, aparte de la identidad real de su ser en sí, no se encuentra nada de este lado. Luego, la verdad convencional mundana no debe examinarse. Si su fundamento fueran sus propias características, al refutar estas, las entidades quedarían destruidas. La causa de su destrucción devendría una vacuidad, y eso es absurdo. Luego las entidades no existen. Al considerar la talidad, ningún razonamiento demuestra la generación de sí ni de otro. Tal razonamiento no procede ni de modo nominal. ¿De qué es, pues, vuestra generación? Entonces, estas 4 reducciones al absurdo de la que habla el autocomentario, el ingreso al Madhyamika, creo que constituyen el argumento más profundo para la comprensión de la vacuidad. Que estas 4 conclusiones absurdas, que son la vacuidad comprendida por la absorción, sería causa de la destrucción de las entidades, etc. Los fenómenos no los encontramos a través del análisis exhaustivo en absoluto. Entonces no existen, sí existen de un modo nominal. Es una reflexión muy, muy profunda. Por lo tanto, la escuela prasángika Madhyamika dice que los fenómenos existen meramente por nombre y por imputación, por designación. Ayer ya lo mencionamos. La presentación de la vacuidad sirve para disminuir la noción de solidez, la noción de existencia verdadera, que es la que nos causa los problemas. Esta es la que le planta cara a la noción de solidez. Para esto nos sirve la comprensión de la vacuidad. Nosotros percibimos todos los fenómenos como existiendo del modo del lado del objeto, pero no existen en absoluto de esa manera. De esta manera podemos eliminar la noción de existencia verdadera por completo. Lamrim Rinpoche
Ah, si, si pensamos bien en la vacuidad, entonces podemos comprender que todos los fenómenos son surgidos en dependencia. Entonces, cuando no por turnos, sino de manera simultánea, todos los objetos de nuestra conciencia determinativa desaparecen, nada más ver la infalibilidad de la interdependencia, se desintegra todo objeto de percepción de la conciencia determinativa, entonces el análisis sobre la visión está completa. La escuela prasángika madhyamika habla de que todos los fenómenos existan solamente por nombre y por designación. Entonces dice que de la apariencia elimina el extremo de la existencia. Y la vacuidad disipa el extremo de la no existencia. Porque los fenómenos existen debido a la conjunción de condiciones, no existen de manera independiente. Y por eso comprendemos que la vacuidad disipa el extremo de la no existencia y que la apariencia disipa el extremo de la existencia. Como los fenómenos son vacíos de esencia propia, existen de alguna manera todavía. Nosotros los experimentamos, son funcionales, nos dañan o nos benefician. Entonces, de esta manera, con esa comprensión, eliminamos tanto el extremo de la existencia como el de la no existencia. Y si comprendes que la apariencia disipa el extremo de la existencia, la vacuidad disipa el extremo de la no existencia, que la vacuidad es el modo en que se manifiesta la causalidad, no te verás arrebatado por visiones extremistas. Vemos que los fenómenos existen de manera convencional y en este nivel nosotros los experimentamos y son funcionales y nos benefician o nos perjudican. Chandrakirti tenía como objetivo que podamos pensar desde la base de la calma mental en la vacuidad, utilizando la meditación analítica y podamos generar la visión superior, el vipassana. Y poco a poco, tal y como dice el Sutra del Corazón, podemos ir atravesando los caminos de la acumulación, etcétera, a través del mantra de Gate Gate para Samgate Bodhiye Soha. Desde el principio hasta ahora, durante todo este tiempo, nuestra mente ha estado controlada por la ignorancia. Y ahora podemos empezar a pensar de una manera nueva, una comprensión sobre la vacuidad y comprender la presentación de los fenómenos, la presentación convencional de los fenómenos, pero también que si los analizamos no existen en absoluto tal y como los percibimos, tal y como se nos aparecen. Por eso dice Chandrakirti así, mediante la claridad de la luz de la inteligencia, ve tan claro como un miróbálabo en la palma de la mano que los tres mundos son innacidos de forma primordial y en virtud de la realidad convencional va a la cesación. Debemos comprender bien la presentación de las dos verdades y meditar sobre ello.
Con las alas, las blancas alas del ser en sí, lo convencional extendidas, este rey de los ánades alza el vuelo al frente de los patos, que son los seres, y empujado por el viento de la virtud, va al más allá supremo del océano de cualidades de los victoriosos. Aquí habla sobre las dos verdades. Nosotros cuando somos pequeños aprendemos de memoria el ingreso al Madhyamika. Pero no entendemos, cuando somos pequeños todavía no entendemos bien el sentido, solamente aprendemos las palabras. Podemos recitarlo, pero no lo entendemos. Pero más adelante, yo he ido reflexionando sobre este sentido y ahora todos los días lo ingreso al Madhyamika y también el autocomentario. Y esto me da una seguridad me da cierta seguridad. Por eso Chandra Kirti dice, con las blancas alas del ser en sí, lo convencional extendidas, este rey de los ánades alza el vuelo al frente de los patos, que son los seres, y empujado por el viento de la virtud, va al más allá supremo del océano de cualidades de los victoriosos. Como decíamos antes, gate para sangate, podille soja, y podemos ir atravesando a través de los caminos, del camino de la acumulación, de la preparación, de la visión, de la meditación y de no más aprendizaje. Y podemos comprender que realmente existe el quinto camino, el camino del no más aprendizaje. Para ello tenemos que tener una buena comprensión de las dos verdades. De esta manera, realmente podremos llegar a este punto en el que decimos que va al más allá supremo del océano de cualidades de los victoriosos. Pero ¿por dónde nos habíamos quedado ayer? Sí, habíamos dicho, al ceñirse a la mente solo, estas abandonan los de gran fortuna. Para los que afirman la conciencia, esta multiplicidad se establece en la mente. ¿Cuál es la naturaleza de la conciencia? Eso mismo es lo que debo explicar ahora. Todas ellas son meramente. Esta enseñanza del capaz está destinada a eliminar el miedo de los infantiles, no describe el ser en sí. La escuela de Chittamatra dice que todos los fenómenos son de la naturaleza, de la sustancia de la mente. Pues dice el texto, las imputadas, las subordinadas y las establecidas, estas naturalezas son de la sola índole de la vacuidad. Su esencia se construye sobre la mente. La escuela Chittamatra presenta estas tres naturalezas. Las imputadas que incluyen al negandum, a la naturaleza imputada, que es un negandum, y también las naturalezas subordinadas y las establecidas. Para quienes aprecian el vehículo superior, Buda enseñó de forma breve la uniformidad de la ausencia de entidad de los fenómenos y que la mente es no nata desde siempre. Aquí estamos hablando sobre las naturalezas subordinadas y la naturaleza subordinada principal es la conciencia. Y después hay la naturaleza imputada, que sería un negandum, que consiste en que la conciencia y el objeto percibido por la conciencia sean de distinta naturaleza, y esto es algo que si lo refutamos, tenemos una naturaleza establecida. Los Chittamatra habla sobre un sexteto de conciencias. Y entre estas 6 conciencias encontramos a la conciencia fundamental, la conciencia laya de Chittamatra, que es de naturaleza moral neutra. Esta es la que guarda las predisposiciones latentes, todas estas huellas kármicas que van dejando huellas que van dejando nuestras acciones. Se guardan ahí. Los Yagakaras ponen que una mente purificada, tras controlarla propiamente, transformando a fondo su estado, es el objeto de disfrute de la absorción meditativa.
Buda dijo, la forma es vacía, la vacuidad es forma. Y esto lo explica aquí en la 29 y en la 30. Entonces, si analizamos la mente, la podemos analizar en el tiempo, que sería la estrofa número 31. Cuando hablamos del pasado y el futuro, lo vemos solamente si no lo analizamos, porque la conciencia es momentánea y, por lo tanto, cambia momento a momento. No, su permanencia sería en el presente, pero si miramos bien este presente, también tiene una parte que sería pasado y otra que sería futuro. No encontramos nunca un presente que podamos señalar con el dedo. Por eso dice, el pasado ya no existe, el futuro no se ha alcanzado. Su estancia está en completa transformación. ¿Cómo puede existir? Pues el presente. Si hablamos en términos de una mera designación, entonces sí que tendría explicación, pero si no, no encontramos nada aquí en este análisis del tiempo. Tal como es, así no se aparece. Tal como se aparece, de ese modo no es. La conciencia, en esencia, carece de entidad y sobre otra base no hay conciencia. Igual que en la proximidad de un imán, el hierro se abalanza con rapidez y aunque no tenga mente, pareciera que la tiene, asimismo, la mente fundamental no es real, mas como si lo fuera, mientras se mueve yendo y viniendo, también hace la existencia. Así como el mar y los árboles, aunque no tienen mente, se mueven, así también la mente fundamental cobra movimiento desde su base física. Si pensáis que la conciencia no existe sin el cuerpo, explicad cómo es la conciencia introspectiva que la percibe. Al llamarla absorción meditativa, estáis afirmando que es una entidad. Al decir que esto es aquello, también se afirma que carece de capacidad. Aquí había una hoja que falta. A ver, el budismo es algo que es una doctrina en la que nosotros tenemos que pensar y tenemos que mirar cuáles son las conciencias que son correctas y cuáles son las incorrectas y eliminar las conciencias incorrectas utilizando la lógica y la argumentación. Nuestros tres joyas son el Buda, que es el maestro, el Dharma, que es nuestro verdadero objeto de refugio, y la Sangha, que son los que nos ayudan. Entonces, primero tenemos que estudiar esto sobre la estrofa número 39 y generar experiencia, desarrollar nuestra propia experiencia, y después podemos compartir nuestra experiencia. Eso lo dice, la conciencia comprende lo cognoscible. Sin lo cognoscible no hay conciencia. Por lo tanto, ¿por qué no admitís que no existen el sujeto ni el objeto de la cognición? La mente es un mero nombre. Aparte del nombre no hay nada de nada. Ved la conciencia como un mero nombre. El nombre tampoco tiene naturaleza. Tanto dentro como fuera o entre medias de los dos, los victoriosos no encuentran la mente. Luego la mente es de naturaleza ilusoria. La división entre colores y figuras, la de objeto y sujeto, y la de hombre, mujer y hermafrodita y demás, no están en la mente en sí. Entonces aquí está hablando de que no podemos encontrar en absoluto la mente cuando la analizamos bien, cuando la buscamos con un análisis exhaustivo. Los objetos subordinados, las naturalezas subordinadas, dentro de las tres naturalezas, si buscamos las naturalezas subordinadas o cualquiera de las naturalezas, no las encontramos a través del análisis en absoluto.
Nos dice, entidad es una conceptualización, dice aquí. Por eso, la entidad es algo que no encontramos en el objeto en absoluto. Es una mera concepción, una mera designación. La ausencia de conceptos es la vacuidad. Donde aparezcan conceptos, ¿cómo puede haber allí vacuidad? La mente, cuyo aspecto es lo pensante y lo pensado, no la han visto los tathagatas. Donde haya pensador y pensado, allí no hay iluminación. El pensador y lo pensado, o el comprendedor y lo comprendido, no existen en absoluto tal como nosotros los vemos. Si nos analizamos, no los encontramos. No tienen características ni surgimiento. No son realidades sustantivas. Son inefables. El espacio, la bodhicitta y la iluminación poseen las características de la no dualidad. Los que están en el corazón de la iluminación, como los grandes seres, que son los budas y todos los piadosos, saben que el vacío es en los tres tiempos semejante al espacio. Por ello, meditad siempre en esta vacuidad, fundamento de todo fenómeno, serena, semejante a una ilusión, carente de base y de estructura del samsara. Esto lo explica de una manera muy clara en el ingreso al Madhyamika. Podemos tomar este texto como base para comprender la vacuidad. Quien medita en vacuidades menores, llamándolas sin generación, vacío o ausencia de identidad, lo que hace no es meditar. Los budas enunciaron la vacuidad cuya característica es la destrucción de las concepciones de virtud y no virtud. Otra vacuidad no fue sostenida por ellos. La mente que permanece sin mira posee la cualidad del espacio. Ellos afirman que meditar en la vacuidad es meditar acerca del espacio. El rugido leonino de la vacuidad asusta a todos los filósofos. Esto es verdad cuando hablamos sobre la vacuidad, sobre que estos fenómenos no existen en realidad. Nos entra miedo. Sea donde sea que estos residan, allí y allá la vacuidad se desvelará. Para quien la conciencia es momentánea, para él esta no es permanente. Si la mente es transitoriedad, ¿cómo podría ser opuesta a la vacuidad? En resumen, si los budas sostienen que la mente es transitoria, ¿cómo no iban a mantener a sí mismo que es vacía? Desde el principio, la naturaleza de la mente siempre ha sido no existente. No enunciamos aquí la ausencia de naturaleza de fenómenos ya establecidos por su propia naturaleza. Así como la dulzura, los de la melaza, y del fuego, los del calor, así también afirmamos la naturaleza de todos los fenómenos es la vacuidad. Decir que la vacuidad es su naturaleza no es para nada defender el nihilismo, tampoco es en absoluto defender el eternalismo. Partiendo de la ignorancia, aquí estamos hablando de que existen de manera convencional, como meras designaciones, las 12 vínculos de surgimiento dependiente. Entonces dice, partiendo de la ignorancia hasta la vejez y la muerte, todos los procesos dependientes de los 12 vínculos últimos son como sueños o ilusiones, afirmamos. Esta rueda de los 12 vínculos gira por el camino de la existencia. En ningún otro lugar hay seres sensibles que experimenten los frutos de sus acciones. Igual que cuando gracias a un espejo aparece la imagen completa de un rostro y aunque éste no se muda a aquel, sin él no se da esa tampoco. Así también, los agregados se reúnen en la concepción, mas como los sabios siempre aseguran, nadie nace ni transmigra a una existencia distinta. En resumen, de los fenómenos vacíos surgen fenómenos de forma vacía. El victorioso enseñó que la gente, la acción, la experiencia del fruto y demás son convencionales. Igual que tanto el sonido de un tambor como el brote nacen de un cúmulo, el surgimiento dependiente externo, sostenemos, es como un sueño, como una ilusión. Que los fenómenos nacen de sus causas nunca es transgredido, mas por ser la causa vacía de causalidad, sabemos que no existe el engendramiento. Ahora habla sobre los 5 agregados y dice que la presentación convencional existe y que necesitamos, porque necesitamos tener algo que tiene características para poder hablar de sus características. Como decíamos, la forma es vacía, la vacuidad es forma. Para poder hablar de la vacuidad de la forma necesitamos a la forma. Y esto establece la verdad convencional. A ver, ¿por dónde íbamos?
Por la 67, si hablamos del ser en sí tal como es, no negamos lo convencional. No podemos enfocar un ser en sí que difiera de lo convencional. Pues lo convencional, decimos, es vacuidad y la vacuidad es ella misma convencional. Puesto que es seguro que sin uno lo otro no se da, ocurre como con producto y transitorio. Si no tenemos algo que posea las características, no podemos tener las características. Lo convencional surge de los engaños y del karma, y el karma proviene de la mente. La mente se acumula mediante las huellas kármicas. La carencia de estas huellas conlleva felicidad. Una mente feliz es calma en sí. Una mente calma no está confusa. Sin confusión comprendemos el ser en sí. Al comprender el ser en sí alcanzamos la liberación. Talidad y límite correcto, ausencia de signos y lo último, bodhicitta suprema, eseidad y vacuidad, también se le llama. Quienes no comprenden la vacuidad no tienen las bases para la liberación. Estos ignorantes habrán de girar por la cárcel de la existencia de los 6 tipos de seres. Si no comprendemos la vacuidad, no vamos a poder deshacernos de nuestra noción de existencia. Si no nos deshacemos de la noción de existencia, no podemos lograr el estado de arhat, de destructor de los enemigos, y por lo tanto no podremos deshacernos del samsara. Aquí es lo que explica es que para poder escapar de la cárcel de la existencia del samsara necesitamos comprender la vacuidad. Y ahora la 73 habla sobre el apego al bien ajeno. Si nosotros comprendemos que la noción de existencia verdadera es la causa de todo nuestro sufrimiento y que además comprendemos que es una mancha adventicia que se puede eliminar, entonces va a surgir en nosotros una mayor compasión, un mayor deseo de liberar a los seres de esta noción de existencia verdadera que es la raíz de todo su sufrimiento. Por eso el 73 dice, tras meditar así los yogis sobre esta vacuidad, no hay duda de que en ellos surgirá una mente de apego al bien ajeno. Está hablando de que al comprender la vacuidad desarrollamos compasión. A mi padre, madre, amigos y a todos los seres que me han beneficiado, que a todos esos seres pueda yo devolver su amabilidad. Aquí está hablando de la piedad. Es apropiado privar de sufrimiento, así como proveer de felicidad a aquellos seres atormentados por el fuego de los engaños en la prisión del samsara. Cuando vemos que a través del esfuerzo podemos eliminar las emociones nocivas y la raíz de todas ellas, y de paso eliminar la raíz del samsara, la ignorancia, entonces nace en nosotros el deseo de ayudar a otros a conseguirlo. La compasión se acompaña con el sabor de la vacuidad de esta manera. Esos frutos deseados y no deseados, que son los renacimientos superiores e inferiores, provienen respectivamente de beneficiar a los seres sensibles y de perjudicarlos. Si es en relación a los seres sensibles que se logra el supremo estado de un Buda, y ninguna de las riquezas de dioses o de humanos, de Brahma, de Indra o de Rudra, ni de los guardianes de este mundo, nada en los 3 reinos proviene sino de beneficiar a los seres, ¿qué hay de asombroso en ello? Todos los beneficios a corto y a largo plazo vienen de ayudar a los demás. Si ayudamos a los demás, experimentaremos felicidad. Si dañamos a los demás, los perjudicamos, vamos a experimentar sufrimiento. Los muchos tipos de martirios infernales de animales o de pretas que padecen los seres proceden todos ellos de dañar a los seres sensibles. El hambre, la sed, atacarse entre sí y el tormento de ser oprimido, estas difíciles de evitar e inagotables penas son los frutos de dañar a los seres.
Si acumulamos acciones de karma de cuerpo, palabra y mente de perjudicar a los otros seres, vamos a experimentar como resultado de estas acciones sufrimiento. Así como hay budas y bodhisattvas o reinos superiores e inferiores, la maduración de las acciones de los seres debemos saber que es también de dos tipos. Son la base de toda virtud y debes protegerlos como a tu cuerpo. Debes esforzarte por abandonar la carencia de afecto por los seres como si fuera el veneno. Esto es asombroso y encomiable. Es el supremo modo de los santos. No es sorprendente que obsequien su propio cuerpo y sus posesiones. Si no tenemos piedad por los seres, no podemos lograr la omnisciencia, el objetivo superior. Y esto lo vemos, por ejemplo, en los oyentes y realizadores solitarios. Ellos no consiguen ni el bien ajeno completo, ni el bien propio completo, porque aunque tienen la visión de la vacuidad, no la acompañan con la bodhicitta. Los que desean proteger a los seres, aunque nazcan en los barros del samsara, no se manchan con las faltas que allí ocurren. Son como los pétalos de un loto acuático. Samantabhadra y los demás bodhisattvas, en virtud del fuego gnóstico de la vacuidad, han quemado la leña de los engaños y aún así siguen empapados de piedad. En el Lama Chepa habla también sobre cómo los budas ayudan de maneras variadas a los seres. En el Rosario Precioso de Nagarjuna dice al final: dice que pueda yo ser siempre un objeto de disfrute para todos los seres sensibles conforme a sus deseos y sin interferencias como lo son la tierra, el agua, el fuego, el viento, la hierba y los bosques. Los seres sensibles aprecian sus propias vidas, que los aprecie yo a ellos más que a la mía. Y sus malas acciones den fruto para mí y todas mis virtudes fructifiquen para ellos. Esto es muestra de una gran determinación por ayudar a los seres. Quienes conocen la vacuidad de todo fenómeno y la reconcilian con el karma y sus frutos son portentos entre los portentos, extraordinarios entre los extraordinarios. Los que desean proteger a los seres, aunque nazcan en los barros del samsara, no se manchan con las faltas que allí ocurren, son como pétalos de un loto acuático. Samantabhadra y los demás bodhisattvas, en virtud del fuego gnóstico de la vacuidad, han quemado la leña de los engaños y aún así siguen empapados de piedad. Aquellos bajo el poder de la piedad muestran actividades de partida, nacimiento, júbilo, renuncia a un reino, ascetismo, gran iluminación, derrota a los maras, giro de la rueda del Dharma, ingreso en el reino de los dioses y asimismo muestran su ida más allá del sufrimiento. Emanando las formas de Brahma, Indra, Vishnu y el fiero Rudra, bailan danzas piadosas de obras que disciplinan a los seres. Los dos tipos de gnosis que surgen del vehículo superior fueron explicados para descanso de los decepcionados del camino del samsara, mas no son últimos. Por haber huellas kármicas de dualidad, se le llama semillas a estas huellas. La conjunción de estas semillas con condiciones produce el brote del samsara. Las enseñanzas de los protectores del cosmos comprenden muchos métodos para adaptarse a las disposiciones mentales de los seres en el mundo. Por lo tanto, toman muchos aspectos diferentes. Se dividen en profundas y extensas, y algunas mezclan ambos atributos. Aunque enseñen de modos diversos, no difieren en la vacuidad ni en la no dualidad. La habilidad de retención, las tierras y las perfecciones de los budas, dicen los omniscientes, son aspectos de la bodhicitta. No procede ni cuestionarse que sean nihilistas los dialécticos. Hay quienes dicen que la visión de que los fenómenos son vacíos y que no tienen esencia propia es una visión nihilista. Entonces,
Aquí el texto dice que no es así. Dice, ni en samsara ni en nirvana residen los grandes seres. Por eso hablamos aquí del nirvana, que no reside de los budas. El sabor único de la piedad es el mérito. El sabor de la vacuidad es supremo. Quienes los beben por su bien propio y por el ajeno son los hijos de los conquistadores. Inclínate ante ellos con todo tu ser. Ahora está hablando sobre la bodhicitta convencional. Si queremos eliminar las huellas junto con las emociones nocivas, junto con sus huellas kármicas, y queremos ayudar a todos los seres que están experimentando sufrimiento, debemos generar bodhicitta. Esta bodhicitta es el gran vehículo supremo, se ha anunciado. Debemos, pues, mediante el esfuerzo de la absorción, generar bodhicitta. Para lograr el bien propio y ajeno no existe en el samsara otro método. Aparte de la bodhicitta, no lo han visto los budas. El cúmulo de méritos que se obtiene de la sola generación de la bodhicitta, si se materializase en una forma física, superaría incluso a los cielos. El cúmulo de mérito que amasa a quien por un instante medita en la bodhicitta no pueden medirlo ni los conquistadores. Una mente preciosa, sin engaños, es la joya más única y suprema. No puede ser destruida ni robada por los maras, que son los engaños. Así como las oraciones de los budas y de los bodhisattvas son inalterables, con tal fijeza deben quienes se internan en la bodhicitta sostener esta mente. Aun con asombro debéis esforzaros como aquí se ha explicado. Luego podréis comprender las acciones de Samantabhadra. Que todos los incomparables méritos que haya podido hoy obtener por haber alabado la bodhicitta ensalzada por los conquistadores supremos sirvan para que los que están sumergidos en el oleaje del océano del samsara, los seres sensibles, recorran el camino mostrado por el Señor de los bípedos. Hemos llegado al final del comentario sobre la mente de la iluminación, compuesto por el gran maestro Arya Nagarjuna. El comentario sobre la mente de la iluminación es muy especial y habla tanto de el linaje profundo como del linaje extenso. Habla sobre la visión de la vacuidad en el lado de la sabiduría y sobre la bodhicitta convencional en el lado del método. El egocentrismo nos hace infelices y como antídoto podemos utilizar el altruismo. También la noción de solidez de los fenómenos nos hace infeliz y podemos utilizar como antídoto la noción de ausencia de existencia verdadera. Y este sería el mejor tipo de bodhicitta, estas bodhicitta convencional y última. Si tenemos egocentrismo, se destruye nuestra paz. Y además, si no tenemos bodhicitta, aunque tengamos visión de la vacuidad, caemos en el extremo de la paz. Con la bodhicitta y la vacuidad eliminamos el extremo del samsara y el extremo de la paz, ambos extremos. Mañana, como ya he dicho, es el día del descenso de los cielos del Buda y es un día muy especial. Normalmente en septiembre, en el 9º mes del calendario tibetano, en el día 23 es el día del descenso de los dioses, Lapa Putuchen. Hoy, si podéis acumular Om Mani Padme Hum y Om Mani Padme Hum, todo lo que podáis, esto estará muy bien porque incluye a la deidad de la compasión, que es Avalokitesvara, y a la deidad de la sabiduría, que es Manjusri. Así que
Hoy, por favor, acumulen todo lo que puedan. Om Mani Padme Hum y Om Mara Pachanati. Y mañana recitaremos la recitación de las 7 ramas, una que sea breve, no hace falta una muy larga, y meditaremos también sobre la bodhicitta. Bueno, primero, durante un minuto meditaremos sobre la vacuidad y después sobre la bodhicitta durante un minuto, pensando que yo pueda lograr la iluminación completa para poder ayudar a todos los seres. Así vamos a hacer mañana. Bueno, creo que hay algunas preguntas ahora, ¿no? Pueden proceder con las preguntas. Sí. Sí. Muchas gracias, Su Santidad. Quisiéramos empezar con la pregunta del presidente de la República de Tuva, el señor Solvan Karaol. Okay. El señor Solvan Karaol. Su Santidad, cuando lo conocí en Mongolia en 2011, bendijo nuestra iniciativa de construir el principal templo budista de la República de Tuva. La construcción está casi terminada hoy. Mi pregunta para ustedes, ¿cómo ve los templos y monasterios budistas en el futuro? ¿Qué propósitos deben servir? Además, en nombre del pueblo tubano, le pido que le ponga nombre a nuestro nuevo monasterio. Rezamos para que pueda venir a su ceremonia de consagración en Tuva. Muchísimas gracias por todo su apoyo y su trabajo. От той кармической привязанности, которую вы только что сказали к объекту, чтобы не было омрачения ума в том, чтобы я слишком привязанным к этому объекту не был. Мой вопрос к вам, Ваше Святейшество, скажите мне, пожалуйста, в будущем храмы какое предназначение должны получать? Какое их назначение? Это первый вопрос. И второй вопрос. Можно ли у вас попросить, Ваше Святейшество, дайте нашему храму название, имя, и мы с честью его воздадим нашему храму. El señor Solvan Karaol está hablando en ruso y no hay interpretación. Наш храм получится прежде всего благодаря вашему благословению. Спасибо вам. Muchas gracias, es pasiva. Muchas gracias. Como nombre para el monasterio, podían llamarle Tupten Setubling. Tupe Wampo sería el Buda Sakyamuni, que habla y ha tenido realizaciones y después las ha explicado. Entonces sería Tupten, las realizaciones las ha explicado. Y luego Setubling. Podemos ponerle ese nombre al monasterio. Tupten Setubling. Setublim sería también el jardín o el lugar del conocimiento de las realizaciones. Y si le ponemos a una casa vacía, ese nombre no tiene mucho sentido. Tiene que ser un lugar en el cual se aprenda primero el budismo, que se aprenda en base a los 3 entrenamientos superiores. Y después que se estudian los 5 textos supremos. El Pramana, los sutras de la perfección de la sabiduría, Madhyamika, después Abhidharma y después Vinaya. Pero Vinaya sería solo para monjes y monjas. En Vinaya tenemos que estudiar la parte de Lorik, la parte que habla sobre las cogniciones, las conciencias principales y los factores mentales, etc. En cambio, el capítulo 3 no es muy importante. Eso es simplemente una visión cosmológica antigua que se ha quedado pasada. Me parece que en este caso Vasubandhu tenía una mente un poco estrecha y explico en este capítulo 3 algunas cosas que se ha visto que no son ciertas.
Debéis explicar en el monasterio la presentación de las tres conciencias y también el modo de meditar en el camino, pasando por las 8 realizaciones claras, etc. Es muy importante que estudiéis los sutras de la perfección de la sabiduría con este libro, que es el ornamento a la realización clara, que es muy importante. Y es muy importante que estudiéis Madhyamika. Para ello, tenéis que estudiar los textos principales sobre Madhyamika y meditar. Después meditar en la vacuidad y meditar en la bodhicitta. Si lo hacéis de esta manera, entonces será realmente un lugar en el que el nombre tiene sentido. El nombre realmente es que merece su nombre. Tiene que ser un lugar en donde se comprenden las enseñanzas y después se logran realizaciones espirituales. Esto con respecto al nombre. Y después ir a la ceremonia de consagración. Por el momento no puedo ir porque tenemos este problema del coronavirus. Pero a mí me gustaría ir a visitar Ryutsena y en China. Esto me gustaría ir desde allí. Sería muy fácil llegar a Tuba de visita. Todavía no me puedo comprometer, pero sí que es un plan que me gustaría mucho realizar. ¿Cuál es la siguiente pregunta? Su Santidad, la pregunta número 2 viene también de Tuba. La va a formular el lama superior de la República de Tuba, que es el venerable Kheled Nanchi Dorju del monasterio Kure Secheling. Buenos días, Su Santidad el Dalai Lama. Su Santidad, estamos interesados en saber cómo se enseña el budismo en los jardines de infancia y escuelas tibetanas. Nos gustaría pedirle consejos sobre la implementación de su sistema educativo en los jardines de infancia y en las escuelas de Tuba. El pueblo de Tuba siempre está esperando verlo en nuestra tierra. Rezamos pidiendo que ese día llegue lo más pronto posible. Desde el fondo de nuestros corazones le deseamos buena salud, bienestar y una larga vida. Muchas gracias. Me alegro mucho de que tengan estas ideas. Muchas gracias. En India, en muchas escuelas, hay muchos mongoles estudiando. Bueno, me refiero especialmente a los monasterios, grandes, estas instituciones monásticas educativas. Y también en la Universidad de Sara hay unos cuantos mongoles estudiando. No hace falta que estudien solamente monjes y monjas, sino que todas las personas pueden aprender budismo e incluso pueden aprender tibetano. No solamente monjes y monjas, sino también chicos y chicas y personas de todas las edades. Es muy importante que todos nosotros estudiemos. Pero para ello, primero hay que formar a los profesores. Necesitamos formar a una gran cantidad de profesores para que puedan explicar las clases de debate, las clases de escuelas, las clases de teoría de mentes, teoría de silogismos.
Porque estudiantes hay unos cuantos. Creo que podríamos ayudar enviando maestros y maestras. Eso estaría muy bien. La siguiente pregunta. Your Holiness, yes. Su Santidad. Nuestra siguiente pregunta viene de nuestra agencia de noticias, RIA Novosti, de Moscú, y la va a formular Olga Lipich, a quien usted conoce muy bien. Oh, sí, sí, sí. Hola, Su Santidad. Su Santidad, antes de la pandemia del coronavirus, prevalecía una visión capitalista del mundo. Vimos el consumismo, varias guerras, la ambición de dinero, el progreso tecnológico. Las personas buscaban consuelo exclusivamente para sí mismas o para su propia familia, y pocas personas eran realmente felices. La pandemia, por un lado, empeoró la situación, añadiendo miedo y confusión en la lucha por la supervivencia. Por otro lado, las crisis son siempre una señal de que algo debe cambiar radicalmente. Si la COVID-19 es una consecuencia del karma humano, de nuestras acciones, ¿qué tenemos que cambiar? ¿Qué tenemos que hacer para superar la pandemia lo antes posible y para asegurarnos de que no se repita de nuevo? ¿Cómo podemos, dadas las circunstancias, no perder la propia voluntad de vivir, el sentido de la vida, el amor, la capacidad de experimentar la felicidad? ¿Cómo podemos trabajar para transformarnos a nosotros mismos y al mundo? En general, durante muchas vidas hemos acumulado acciones y podemos experimentar sus resultados ahora. Por ejemplo, en el Abhidharma se habla de distintos eones, el león de la hambruna, el eón de la lucha. Por ejemplo, el siglo pasado tuvimos la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y esto seguramente se referiría al león a la etapa de la violencia. Y después tenemos también la etapa de la hambruna y la etapa de la enfermedad. Yo creo que podía ser en este caso, una de estas etapas de la enfermedad. Pero gracias al trabajo de los científicos y del personal médico, se ha logrado disminuir mucho las consecuencias de la enfermedad. En este caso no tenemos que desanimarnos, sino que tenemos que tratar de esforzarnos en todo lo que podamos. Principalmente en este caso son los científicos y el personal médico los que están investigando, los que están trabajando, los que están tratando de desarrollar una medicina, una vacuna. Vosotros, los mongoles, pertenecéis a un lugar budista y podéis recitar el mantra de Aryatara, Ontare Tutare Ture Soja. Si acumuláis este mantra, creo que será muy beneficioso. Yo, por ejemplo, cuando me despierto por la mañana, durante 15 minutos, acumulo el mantra de Tara. Con el objetivo de que el coronavirus vaya disminuyendo su intensidad en todo el mundo y también en la India. Con esa intención, acumulo el mantra de Tara durante 15 minutos todas las mañanas. Vosotros, como sois budistas, podéis acumular el mantra de Tara y esto será bueno. Realmente será beneficioso. Your Holiness, Okay. We have a question from Moscow, from the Buddhist Tergar Center. Tenemos una pregunta de Moscú, del Centro Budista de Tergar, y la pregunta la va
a formular la señora Irina Kuznetsova, directora operativa e instructora de meditación. La pregunta es la siguiente. La práctica de la meditación requiere disciplina. Sin embargo, la vida moderna está llena de distracciones y nuestras mentes están dispersas. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros semejantes a entrenarse en la disciplina y diligencia en el mundo moderno? 잘했어야 돼. 소수 써봐. 소수 Nuestro Esto es algo que tenemos que hacer nosotros. Nos podemos levantar, por ejemplo, temprano por la mañana y meditar durante media hora, una hora. Y luego también a la hora de dormir podemos meditar durante media hora, durante una hora. Y de esta manera podemos ir tranquilizando nuestras mentes. Es más fácil hacerlo por la mañana porque nuestra mente está más tranquila. En la mente tenemos algunas armas que podemos utilizar. Por ejemplo, tenemos la memoria y la introspección. Y tenemos que mirar cuáles son las mentes que tenemos, las conciencias que tenemos en nuestra mente. Y con la intención de ayudar a otros, si hacemos esto con la intención de ayudar a otros, entonces nuestra acción de disciplinar nuestra mente, de calmar nuestra mente, se transforma en una acción virtuosa. Dependerá de esta motivación. Dependiendo de la motivación, la acción de meditar será virtuosa o no virtuosa. Por ejemplo, si meditamos con la intención de tener una mente más clara para poder engañar a los demás, esto no va a ser una acción virtuosa. Durante nuestra vida tenemos que trabajar de algo. Podemos ser carpinteros o podemos ser granjeros, pero si tenemos una buena motivación para hacer nuestro trabajo, ese trabajo se vuelve virtuoso. Por ejemplo, por la mañana podemos desarrollar la mente de la iluminación, generar bodhicitta, y luego con esta bodhicitta, tratamos, utilizando la memoria, de mantener esta bodhicitta, entonces nuestro día entero se vuelve virtuoso. Y también por la noche es importante que durante nuestro sueño acumulemos mérito. Si plantamos una motivación virtuosa antes de dormir, nuestro sueño se vuelve también virtuosa. De esta manera podemos durante todo el día acumular virtud. Por ejemplo, podemos ofrecer la comida antes de comerla y pensar que el alimento que nosotros vamos a tomar lo dedicamos para todos los seres. Y también podemos dedicar toda nuestra virtud. Si comemos, por ejemplo, carne, tenemos que darnos cuenta de que este es el cuerpo de un ser. Y tenemos que rezar por ellos y recordarlos. De esa manera podemos transformar cualquier actividad de nuestro día en una acción virtuosa. ¿Cuál es la siguiente pregunta? Tenemos otra pregunta que viene del Centro Budista de Moscú y la va a hacer el director, la directora del centro, Natalia Vespalova. Buenos días, Su Santidad. Al principio de la práctica siempre hay inspiración. Practicamos fácilmente y con placer. Luego llega un punto en el que la práctica se convierte en rutina y en algo ordinario. El impulso de prácticas degenera. Sé que hay diferentes métodos, incluyendo la conciencia de la muerte, pero tal vez Su Santidad podría aconsejar algo basado en su propia experiencia. ¿Cómo podemos rejuvenecer la ilusión por la práctica?
가게에서 이제 인구 영어를 써로 동거를 써로 Cuando, 약간 뭔가 싸우네. cuando meditamos sobre la vacuidad, tenemos que, para poder empezar a meditar la vacuidad, necesitamos reconocer cuál es el negandum. Y tenemos que comprender bien la presentación de las dos verdades. Si comprendemos bien la verdad última, podemos deshacernos de la noción de solidez con respecto a la verdad convencional. De esta manera, las emociones nocivas disminuirán. ¿Por qué disminuirá? La ignorancia. Si comprendemos bien la vacuidad, tenemos que comprender la vacuidad de una manera correcta. Si tenemos una comprensión correcta de la vacuidad, el amor y la compasión aumentarán. La comprensión de la vacuidad si tenemos una visión correcta de la vacuidad, la presentación de las dos verdades la vamos a comprender muy bien y vamos a comprender también que si actuamos bien vamos a tener como resultado felicidad y si actuamos mal vamos a tener como resultado sufrimiento. Al principio del ingreso al Madhyamika dice, la compasión es de esta abundante cosecha de la victoria, la semilla y también para el desarrollo es como el agua. Se dice que madura en estado de disfrute duradero. Por eso yo alabo primero a la compasión. Tenemos que comprender que nuestra noción de existencia verdadera es una concepción incorrecta. Y de esta manera comprendemos, tenemos la compasión que surge en base a la comprensión de que el sufrimiento de otros surge de su ignorancia. Por eso dice, primero se aferran a la identidad llamada yo y generan apego a los objetos diciendo mío, girando así como un molino de agua sin libertad. Me inclino ante la piedad por los seres. La pregunta de antes era sobre la compasión y la vacuidad. Ahora la siguiente pregunta es de San Petersburgo, del Centro de Aryadeva, de la FPMT, de la Fundación para la Preservación de la Tradición Mahayana. Y la pregunta la va a hacer Dinara Zaidulina. Perdón, las preguntas estaban... la anterior era sobre la vacuidad y la compasión y esta es la que antes leí, que es al principio de la práctica hay siempre inspiración, practicamos fácilmente y con placer, pero luego es más difícil. Cuando empezamos a estudiar, tenemos que hacerlo gradualmente. Tenemos que tener un modo de pensar abierto, extenso. Necesitamos una mente abierta. El conocimiento moderno es algo que todos necesitamos, pero no basta. Pero este conocimiento no sirve para hacernos felices. Necesitamos tener una mente más abierta, una visión más amplia. Hablamos mucho sobre la felicidad, pero seguimos peleándonos entre nosotros en este mundo de hoy. La religión es un medio para lograr la felicidad, pero utilizamos las religiones en vez de eso para
crear diferencias entre nosotros, para hacer grupos y pelearnos entre nosotros. Y todos estos son problemas que podemos eliminar a través del conocimiento, pero el conocimiento que se enseña actualmente no es suficiente. En las escuelas hoy en día se habla sobre la higiene física, pero no sobre la higiene mental, sobre la higiene emocional. Esta higiene mental, que se basa en el conocimiento correcto de la psicología, es muy importante. Tenemos que saber cuáles son las mentes que perturban nuestra mente, cuáles son las que nos hacen felices a nosotros y a nuestra sociedad. No hace falta hablar de un Buda o de un objeto de refugio, de una religión, sino simplemente podemos investigar qué es lo que hace que seamos nosotros más felices, que sea nuestra familia sea más feliz, que nuestra sociedad sea más feliz y que, en último término, nuestro mundo, los 7.000 millones de personas que vivimos en este mundo, tengan una vida feliz y que haya paz también en el mundo. Todo esto se puede conseguir a través de la educación. Y no hace falta hablar de ninguna religión. Se puede estudiar la mente y el modo de tener una mente feliz y pacífica de una manera académica. Todo lo que sea perjudicar a los demás, ayudar todo esto lo único que va a conseguir es que seamos infelices. Y las mentes que son de ayuda a los demás nos van a hacer felices. Por ejemplo, el odio, el rechazo, la competitividad, la envidia, todo esto nos hace infelices, mientras que el amor, el agradecimiento, la paciencia nos hace felices. Hoy en día los científicos están investigando estas cuestiones y están analizando de una manera más profunda la presentación de la psicología. Y nosotros en el budismo tenemos una presentación psicológica muy bien desarrollada, muy detallada, y por eso la ciencia hoy en día se está acercando a estudiarla. Tengo muchos amigos que son científicos y que tienen interés en esta psicología que surge de la tradición de Nalanda. Y no tiene nada que ver con la creencia en la reencarnación, ni la creencia en el Buda o en un objeto de refugio. Simplemente es un método para lograr felicidad y para lograr paz, para lograr tener una mente serena, para lograr una mente tranquila y feliz. Si aumentamos nuestro interés en la psicología, podemos, a través de la meditación, transformar nuestra mente, utilizando la psicología en general y en concreto el modo de transformar nuestra mente utilizando la combinación del método con la sabiduría. Yo creo que el interés por estos dos aspectos va a ser mayor con el tiempo, va a aumentar. Su Santidad, tenemos una pregunta que viene de Moscú, que nos ha llegado a través del correo electrónico. La pregunta es la siguiente. La mayoría de los budistas practicantes no tienen la posibilidad de estar constantemente cerca de su gurú raíz, de hacer una pregunta y recibir orientación según las circunstancias. ¿Cómo se puede juzgar si uno está progresando en una situación determinada? ¿Cuáles deberían ser los principales criterios? ¿Nuestros propios sentimientos, la opinión de otras personas o los criterios descritos en textos autorizados? En el budismo se dice que necesitamos un maestro y necesitamos recibir iniciaciones y transmisiones orales del maestro. Y esto sería en el mejor de los casos, pero no es necesario. Lo más importante es estudiar los textos. Por ejemplo, en ruso, ¿tenéis traducido el modo de vida de los bodhisattvas de Shantideva? Sí. Este texto
se escribió 열어봐. hace 제가 계셔보죠. muchos años y es un texto muy importante. Me parece que es del siglo V, 셰드대와 Santideva. 홍계한테 지시를 빼셔디. Este texto que él escribió 현진진기 habla sobre la bodhicitta, sobre las ventajas del altruismo, sobre las desventajas del egocentrismo, sobre los problemas que nos provoca el enfado. Creo que no hay ningún texto que explique también todos estos temas. 되셔야지. El texto que lo explica de la manera más detallada es el modo de vida de los bodhisattvas. Si queréis, podéis pensar, mi maestro es el modo de vida de los bodhisattvas, mi amigo virtuoso es el modo de vida de los bodhisattvas. Tenemos que mantener cerca de nosotros el texto de Santideva y leerlo de vez en cuando. Y cuando nos enfademos, podemos leer el capítulo de la paciencia, el 6º capítulo. Y si tenemos miedo o tenemos envidia o competitividad y vemos que nuestra mente se perturba por ello, podemos leer el capítulo número 8 de El modo de vida de los bodhisattvas. Podemos pensar que este texto es nuestro mejor amigo virtuoso. Cuando tengáis problemas, leed el modo de vida de los bodhisattvas. Alguien como yo, un maestro, se sienta en un trono y explica las cosas. En vez de eso, es mejor que leáis el texto, que leáis el modo de vida de los bodhisattvas. Lo tenemos que dejar en nuestra mesilla de noche y leerla todos los días. Y en especial cuando nuestra mente se vea perturbada. En ese momento podemos leer los capítulos de la paciencia, el 6, y el capítulo de la concentración, el 8. Yo recibí la transmisión explicada del modo de vida de los bodhisattvas. En el Tíbet no estaba muy extendida esta extensión, pero luego cuando llegué a la India se lo pedí a Kunu Lama Rinpoche. Y desde entonces utilizo el modo de vida de los bodhisattvas para mi propia práctica y también para ayudar a otros en su práctica. Creo que es un libro muy, muy precioso. Vi el otro día en la televisión que había algunos maestros que estaban hablando de Dharma. Tenían la campana y el dorje, pero lo estaban sosteniendo en las manos equivocadas. Y tenían el damaru, perdón, llevaban la campana, el dorje y el damaru bien. En la historia del Tíbet, cuando hablamos del Dharma, aparte de algunos prejuicios, algunas historias, es un linaje que proviene de la Universidad de Nalanda. Y nosotros estudiamos durante 30 años. Y vosotros en Mongolia también estudiáis mucho. El linaje de Nalanda es un linaje que se basa en el estudio y en la reflexión. Y no es una religión ritualista en la cual tocamos el damaru, este tamborcillo, y mostramos la campana y el dorje, etc. Lo más importante es conocer bien el Dharma. Y esto es todo por hoy. Sobre el maestro, sobre nuestro maestro, vuelvo a decir que tenemos que llevar siempre con nosotros el modo de vida de los bodhisattvas.
y utilizarlo como un espejo y mirar si lo que estamos haciendo no está de acuerdo con el texto del modo de vida de los bodhisattvas, entonces es que nuestra práctica no es suficiente. Y podemos determinar, bueno, a lo mejor no lo puedo practicar en el 100%, pero sí, lo puedo practicar el 10%, el 20% y poco a poco ir mejorando nuestra práctica. Mi mente se transformó mucho gracias a la lectura del modo de vida de los bodhisattvas. En la siguiente pregunta, ¿hay algo más? Ahora. Your Holiness, we would like to Su Santidad, nos gustaría hacer la última pregunta del día, que también nos ha llegado a través de un correo electrónico. ¿Cómo podemos presentar el Dharma a la generación más joven? ¿Qué aspectos considera que son más atractivos para ellos? En este mundo hay muchas religiones diferentes y creo que es más estable si mantenemos la religión que aprendimos de nuestros mayores. Cambiar de religión es más inestable. Pero cualquier religión a la que pertenezcamos, tenemos que pensar, tenemos que practicarla bien. Es mejor no cambiar de religión. Yo, por ejemplo, tengo como uno de mis compromisos el de evitar esos problemas entre religiones, el de mantener la armonía interreligiosa. Y en todas las religiones encontramos buenos consejos para ser buenas personas, para tener un corazón cálido y para ayudar a los demás. Por ejemplo, los cristianos tienen a Cristo y tienen fe en Cristo y tienen fe en Dios y utilizan esto como una base. Y podemos, si somos, por ejemplo, cristianos, leer el modo de vida de los bodhisattvas y utilizar como base nuestra fe en Cristo y en Dios. Y no hay ningún problema en practicar el modo de vida de los bodhisattvas y mantener nuestra propia religión si somos cristianos, por ejemplo. En el capítulo número 9, habla sobre una visión filosófica y esta parte pues la podemos evitar si somos, por ejemplo, cristianos o somos musulmanes, porque el 9º capítulo sería sobre una visión filosófica que no es común a otras religiones, pero los otros capítulos, por ejemplo el capítulo número 8 que habla sobre la concentración, es algo que es común a otras religiones y nos va a beneficiar tanto si somos cristianos, somos musulmanes, somos judíos. Si somos budistas de familia, entonces pues muy bien. Y también hay algunas personas son cristianos, son judíos, son musulmanes. A eso yo no los digo, tenéis que ser budistas en absoluto. Hay libertad religiosa y además es muy importante la armonía interreligiosa y por lo tanto tenemos que respetar a todas las religiones. Como hemos dicho antes, el modo de vida de los bodhisattvas tiene unas enseñanzas prácticas muy útiles para todos. Por ejemplo, qué hacer cuando estamos enfadados o cómo volvernos más altruistas, cuáles son los beneficios del altruismo, cuáles son las desventajas del egocentrismo. Esto es algo que nos va a servir a todos, ya seamos cristianos, judíos, musulmanes o budistas o de cualquier religión. Es bueno mantener la religión que hemos aprendido de nuestros mayores y esto no impide que podamos leer los consejos de Shantideva, que son consejos comunes, pero no tenemos por qué leer por ejemplo, este capítulo 9 que habla sobre visión filosófica. Los otros capítulos serían algo que se puede explicar de una manera secular.
Todos nosotros, en todas las religiones, queremos transformar nuestra mente, queremos mejorar como personas. Y esto no tiene nada que ver con la religión. En realidad, cualquier persona quiere disciplinar su mente y ser más feliz. 세상 미루 셔봐. Las generaciones mayores 단 저분이 되가는 역도 쉬고 hemos creado muchos problemas en el mundo y seguimos 미루 셔. desarrollando, creando problemas. Nuestra esperanza está en las generaciones más jóvenes que tienen una mente más abierta. Es muy importante que puedan pensar bien, que puedan tener un criterio adecuado. Muchas gracias. Esto es todo. ¿Se acaba de ya? Yes, Your Holiness. Sí, Su Santidad. Muchísimas gracias por sus preciosas enseñanzas y por contestar a todas nuestras preguntas. Estamos ya deseando verlo de nuevo mañana, Su Santidad. Apreciamos muchísimo sus enseñanzas. Nos vemos mañana otra vez. Muchas gracias.